Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos que han sido noticia este lunes en nuestro país y el mundo. De inmediato iniciamos con las informaciones. Luego de retirar el proyecto de modernización fiscal del Congreso, el presidente de la República, Luis Abinader, reveló que no tiene una nueva propuesta. Eva Santana nos tiene todos los detalles. Este lunes se reveló que hubo un desplome de los bonos soberanos de República Dominicana. Ante esto, el presidente reveló que no tiene un plan B. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años, con la pandemia, disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Era 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Aunque no tiene una nueva propuesta fiscal, el primer mandatario aseguró que se retomará la estabilidad en algunos meses. Dentro de esos ajustes es bueno reiterar que nosotros seguiremos con nuestra regla fiscal y seguiremos con la ley de responsabilidad fiscal. Es normal que ya República Dominicana esté en el escenario mundial, internacional, y que hay un efecto coyuntural, como lo tienen cualquier información que no es del agrado de los agentes económicos. Sin embargo, esto en los próximos días pues va a llegar al nivel normal que tiene que estar con una economía que está creciendo. Miren estos datos de exportaciones, que tiene más divisas. Sin embargo, aunque no habrá una nueva propuesta de modernización fiscal, el gobierno sí tomará algunas medidas. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes de lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes de lugar. Durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader informó que las exportaciones locales han crecido en un 23.5% en algunos mercados como el de Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania, comercio internacional que ayudará a mejorar la economía local. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La presión social y la falta de consenso provocaron el retiro del proyecto de modernización fiscal del Congreso Nacional. Sin embargo, este debe ir al Consejo Económico y Social. Al menos es lo que dicen diputados de la oposición. Esmirna Mateo nos cuenta más. Tras asegurar que la disposición implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo, el presidente Luis Abinader, en un discurso de unos 5 minutos, ordenó el retiro inmediato del proyecto de modernización fiscal. A todas luces era lo que se esperaba porque no se consensuó con sectores que iban a ser afectados, afirmó el diputado Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo. Tanto empresarial como empleados hicieron posible que el presidente retirara el proyecto. Lo vemos factible, pues era un proyecto que a todas luces no había sido consensuado con ninguno de los sectores que iban a ser afectados, y entonces eso hizo posible que el presidente pues retirara el proyecto. Ahora bien, nosotros como Congreso lo que deseamos es que se siente el presidente con los sectores y que entonces pueda venir un proyecto ya consensuado a la Cámara de Diputados. Los legisladores precisan que falta por determinar el camino a seguir de la reforma fiscal que debe ser discutida en el Consejo Económico y Social. Ya con la experiencia que hay, creo que ellos deben buscar consenso en la sociedad y en los partidos políticos que estamos acá, que somos actores. Siento que si no hay, independientemente de lo legal que pueda ser, la legitimidad la da el consenso y ellos no tuvieron consenso para todo esto. Entonces, sobre esa base ellos van a seguir cometiendo errores. Naturalmente el pueblo lo cobrará en cualquier momento. Nosotros, tal y como le manifestamos, planteamos al presidente de la República que lo lleve al seno del Consejo Económico y Social para que esto sea debatido con la sociedad.
De su lado, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, refiere que la acción del gobernante deja de manifiesto sus dotes de estadista. La oposición podrá decir todo lo que quiera decir, sin embargo, esto también sirvió como vitrina para muchos políticos que a sabiendas de la necesidad, a sabiendas del estado situacional en el que estamos, que quisieron sacar provecho de la situación. Con el proyecto de ley de modernización fiscal, el gobierno pretendía recaudar unos 122.000 millones de pesos, de los que el mandatario indicó que no era fruto de la improvisación ni un capricho personal, más bien de un profundo sentido de responsabilidad. Se espera que el Poder Ejecutivo envíe una carta formal a la Cámara de Diputados solicitando el retiro inmediato del proyecto de reforma de modernización fiscal, tal como ordenó el presidente de la República, Luis Abinader. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otro lado, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, manifestó que las buenas propuestas que planteaba el proyecto de reforma fiscal no fueron valoradas por la población. Entre estas propuestas, señaló la eliminación del pago de anticipos para las microempresas, así como el aumento salarial de un 50% del salario mínimo del sector público. Figueroa indicó que este proyecto se realizaba como un acto de responsabilidad de parte del Ejecutivo. Sin embargo, al ver el estado de criptación y debates generalizados que provocó la reforma, el gobierno decidió retirarlo de manera pura y simple. El presidente del partido Camino Nuevo, Eglenín Morrison, tras ser entrevistado en Matutino Su Mundo, afirmó que la necesidad de un pacto fiscal tiene su origen en la Ley 112, conocida como la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y responsabilizó a antiguos actores públicos por la acumulación de deuda y la falta de responsabilidad en el manejo de las finanzas del Estado. Todas estas ideas se han puesto sobre la mesa, se han discutido con los políticos, en los distintos gobiernos. El sector empresarial previo a ella decía que hacía falta. Y yo veo hoy en día un sector empresarial que lo único que está pensando es sus intereses. Yo no puedo darle la espalda a una visión correcta, viable, adecuada. ¿Cuál va a ser el legado y obra de gobierno del PRM si pasarán estos próximos 4 años? ¿Cuáles son las soluciones a los problemas del país? Lo responsable es buscarle un bajadero. Lo que yo le puedo garantizar, que después del populismo que se armó en el Congreso Nacional, el presidente de la República saldrá del gobierno tranquilo, no va a tocar ese tema jamás. Pero no entiendo, que eso fue lo que al final el mensaje político es correcto. Entonces, dejó a la oposición sin ninguna arma populista, porque entonces ahora le dice, yo estoy del lado del pueblo. ¿Qué le dejó a la oposición? Sin discurso, sin ideas, sin propuesta. Ciudadanos consultados expresaron ante las cámaras de Noticias Su Mundo su alivio al saber que el presidente de la República, Luis Abinader, retiró el proyecto de modernización fiscal del Congreso Nacional. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos cuenta más. Porque lo que quería era desaparecer al pobre, porque yo creo que si la reforma aquí nosotros íbamos a desaparecer como Venezuela. Ciudadanos señalan que no era el momento adecuado para presentar el proyecto de reforma fiscal y agradecen su retiro y afirmaron que esta decisión se logró gracias a las protestas y reclamos del pueblo. Hay que pensar bien, hacer las cosas para que no pase vergüenza como ahora mismo. Que las cosas se analizan, él como presidente él tiene quien lo asesore. Lo obligaron porque se reclamó. Y todavía no se le ha hecho reclamo, todavía. Tienen más reclamos. La cosa se analiza antes de hacerse, para que no pase lo mismo, que tuvo que retratarse ante el pueblo, que las cosas no se hacen a lo loco. La que hubiera puesto que lo hubieran aplicado eso. Y si la cosa está difícil, más difícil se hubiera puesto. Está bien, ahí yo lo veo bien. Los consultados aseguran que esta decisión muestra que se vive en un país democrático y que el presidente escuchó el clamor de la ciudadanía y los diversos sectores sociales. No es necesaria la reforma, hasta la gente dura se quejan, la gente con su dinero. Imagínate, para el pobre lo iba a llevar quien lo trajo. Bueno, no fue él que la retiró prácticamente, fue que el pueblo hizo que la retirara, porque que eso venía demasiado duro. Era trabajar por el gobierno
nosotros que estamos mal, esto está malo, y ahora se aprobaban esa reforma, así como la quería hacer. Eso era mejor que le diera lazo a uno para uno ahorcarse. Un presidente no puede de buenas a primeras someter un proyecto y hacer lo que quiera así, él tiene que escuchar al pueblo. En los últimos días, varios sectores del país se manifestaron con cacerolazos en contra del proyecto y realizaron protestas frente al Congreso Nacional, donde se llevaban a cabo las vistas públicas de la reforma de modernización fiscal. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Continuando con el tema, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dirigida por Francisco Paulino, espera que el Poder Ejecutivo envíe su propuesta para retirar el proyecto de movilización fiscal, tal como lo anunció el presidente Luis Abinader tras los cuestionamientos de la población durante las vistas públicas. Ahora mismo no tengo ninguna situación sobre eso porque el proyecto o el retiro del proyecto de ley de la reforma lo estamos esperando y se tomará la decisión que el hemiciclo considere. Es una reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda. Este lunes, la comisión se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para escuchar sus planteamientos sobre la decisión del gobernante de retirar el proyecto fiscal del Congreso, en respuesta a las preocupaciones expresadas por diversos sectores durante las vistas públicas. Ya estamos de vuelta con más noticias. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó que hubo un proceso mal elaborado porque la expropiación de fondos provenientes de otra institución que no estaba contemplada en el programa operativo anual. Durante Matutino Su Mundo, Tiburcio explicó que la reforma al sistema fiscal tributario no es agradable para el país porque implica que los impuestos aumentarán y algunos se podrían establecer como impuestos nuevos. En consecuencia de esa acción, puede haber sectores de oposición. Eso nosotros nos identificamos, que este proyecto de ley de modernización fiscal estuviese acompañado con la regulación en algunos casos y con el retiro ya, o no retiro, del cumplimiento del periodo que tienen leyes especiales sectoriales para el desmonte de los incentivos, como es el caso de turismo y en el caso de la industria cinematográfica. Ante la actual situación del retiro del proyecto de ley de modernización de la reforma fiscal, alegó que esto pasó porque hubo varios sectores públicos que alegaron que no se consensuó el proyecto. Lo que se procura es que haya consenso. Y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas saludó la medida tomada por el presidente de la República, Luis Abinader, de retirar la reforma fiscal del Congreso. Según su presidenta, Neris Meléndez, esta reforma hubiese afectado directamente al sector inmobiliario. Desde ACOPRODI nosotros celebramos esa decisión de nuestro presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de modernización fiscal del Congreso. Entendemos que es una decisión muy sabia y que muestra la alta sensibilidad que tiene nuestro gobernador en escuchar las preocupaciones de los diferentes sectores y en no poner por encima de todos los intereses de los sectores más vulnerables lo que es la economía del país. Si la reforma fiscal hubiera sido aprobada tal y como estaba, nosotros veíamos un panorama desolador a la vivienda, porque aumentaban los precios de la misma y en ese sentido muchas personas iban a quedar pues sin acceso. Hubiera sido algo bastante lamentable. Sin embargo, hemos visto la apertura al diálogo y eso es muy positivo, porque en ese sentido estamos nosotros dispuestos también a formar parte de ese diálogo, de modo que se pongan por encima los intereses de la nación. Estas declaraciones las ofreció durante el primer Congreso de Construcción de Viviendas ACOPROVI 2024, donde se tocaron temas importantes del sector inmobiliario, como las nuevas permisologías y las tecnologías aplicadas en la arquitectura. Por otro lado, el presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte y del Consorcio Dominicano de Transporte aceptó la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de retirar el proyecto de ley de modernización fiscal del Congreso Nacional. Según el gremio, esta medida refleja un acto de responsabilidad y sensibilidad por parte del mandatario hacia los sectores más vulnerables de la nación. Hablamos positiva, porque este es un momento decisivo. Y el presidente se dio cuenta que el país en estos momentos no merecía ese paquete fiscal. Entonces nosotros por eso valoramos positivo
y vamos a apoyar al presidente Luis Abinader en todos los aspectos por esa decisión que ha tomado en un 100%. Y cambiando de tema, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que indagará más sobre los peligros que corren estudiantes y personal docente del Instituto Politécnico de Jaina, muy próximo al centro de acogida vacacional de Jaina, tan solo separados por algunos metros de distancia. Lo que sí nos informó el director de Migración es que había, y creo que lo dio a conocer, que había algún nivel de insatisfacción, pero nunca hubo niveles de violencia importantes, pero se toman las precauciones del lugar. Y ellos ya están tomando las precauciones del lugar porque ese día no se podía realizar deportaciones porque era día de fiesta en Haití. Y eso fue la situación y con la gran cantidad también de personas, pues eso provocó esa situación. Y se están tomando siempre las medidas. Del liceo, del Politécnico, pues voy a informarme mejor para tomar las medidas de lugar. Esta fue la respuesta a la pregunta realizada por nuestra periodista Eva Santana, que surgió luego del enfrentamiento que se produjo entre nacionales haitianos y agentes de migración en este recinto la semana pasada. Cambiando de noticia, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, manifestó este lunes respaldo a las medidas adoptadas por el gobierno dominicano para controlar la inmigración irregular, especialmente la proveniente de Haití. Esmirna Mateo trabajó el tema. Wilson Gómez deploró las acusaciones provenientes de algunos sectores internacionales que, según afirmó, son impulsadas por intereses haitianos con el propósito de desprestigiar las políticas migratorias de la República Dominicana. El Instituto Duartiano respalda los esfuerzos que realiza la Dirección General de Migración, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en defensa de los supremos intereses de la nación dominicana y les exhorta a continuar los mismos de manera que cese definitivamente el tráfico de indocumentados, se intensifique el celo en la frontera, se apresen a quienes incurren en el tráfico de indocumentados sin importar jerarquía. Según el presidente del Instituto Duartiano, las críticas contra las repatriaciones masivas de inmigrantes en situación irregular no reconocen los esfuerzos que en todo momento ha realizado el país en favor de Haití en momentos de crisis. Los esfuerzos desplegados por las autoridades y sectores de la sociedad dominicana, reclamando que la comunidad internacional acompañe en este difícil proceso a ese país para que se fortalezca institucionalmente el mismo, que se organice su registro civil y que puedan auspiciar un proceso eleccionario con determinadas garantías, se ha mantenido por parte de la República Dominicana sin que haya encontrado a la fecha una respuesta de la colectividad internacional. Gómez Ramírez dijo que la situación migratoria afecta profundamente la estabilidad y la economía de la República Dominicana y destacó la obligación del Estado de garantizar la integridad territorial y la paz social. Nosotros lamentamos mucho que no se agradecen ni se reconocen los grandes apoyos que ha brindado la República Dominicana a la inmigración irregular haitiana, soportando el país inclusive una enorme presión sobre su presupuesto general y que se expresa en la carga hospitalaria y en lo que significa la ocupación de espacios en las escuelas públicas. Wilson Gómez pidió un mayor esfuerzo por parte de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para combatir el tráfico de personas en la frontera y exhortó a que se capture y sancione severamente a aquellos que se dedican al tráfico de indocumentados. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El canciller Roberto Álvarez asistirá este martes a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta sección se ha convocado con el propósito de analizar la creciente inseguridad que afecta a Haití, un tema que requiere atención internacional urgente.
Álvarez tiene la intención de destacar la postura del país sobre la crisis haitiana y su impacto en la región. El canciller estará acompañado por el embajador José Blanco, representante permanente de la República Dominicana ante la ONU. Juntos expondrán la urgencia de abordar la crisis, enmarcando su intervención dentro de la resolución 2645 del Consejo de Seguridad, que estipula un debate trimestral sobre la situación en Haití o la convocatoria de reuniones especiales a solicitud de un miembro. Ya estamos de regreso con más informaciones. La Dirección General de Migración informó que en los primeros 17 días de este mes de octubre ha reconducido hasta Haití a 23.535 migrantes haitianos, en promedio 1.384 personas por día. De acuerdo con información suministrada por el organismo, de esa cantidad, 15.488 corresponden a los migrantes deportados tras ser detenidos durante los operativos de los agentes migratorios desplegados en el país con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, la Policía Nacional y el Ministerio Público. A su vez, los 8.047 restantes son repatriaciones de aquellos nacionales que voluntariamente han decidido retornar a su país. Y en otro tema, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a Elizabeth Silverio a 7 años de prisión y el pago de 18 millones de pesos, a razón de 2 millones por cada querellante. La condena deberá ser cumplida en la cárcel Najayo Mujeres. Estamos conformes, entendemos que fue una sentencia justa. El tribunal valoró de manera correcta las pruebas que le hemos presentado, donde evidenciaron explícitamente esta señora falsificaba diplomas, haciéndose pasar por profesional de la salud, y lo más grave de todo ello, que era en contra de niños con condiciones especiales del espectro autismo. Nosotros estamos muy conformes con la decisión tomada por el tribunal. Ellos dicen que van a recurrir esta sentencia, que los jueces han cometido un error. Es un derecho que tienen a recurrir. Eso no significa que la sentencia vaya a variar, pero es un derecho que recurrir. Silverio está acusada del ejercicio ilegal de la profesión de la medicina y profesiones afines y por haber ocasionado daños a menores de edad, según el Ministerio Público, por lo que pedía una condena de 10 años de prisión, el pago de 50 salarios mínimos, el pago de las costas penales de este proceso y que se ordene la destrucción de todos los títulos falsos. Y a propósito del tema, el Ministerio Público expresó su conformidad con la condena de 7 años impuesta este lunes por la jueza del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Conglan. La fiscal Magali Sánchez indicó que el tribunal valoró de manera correcta las pruebas presentadas, donde se evidenció que Silverio Silien falsificaba diplomas, haciéndose pasar por profesional de la salud en perjuicio de niños con condiciones especiales del espectro autista. Asimismo, Sánchez reconoció que la condena tiene todo el derecho de apelarse. Y el Ministerio de Energía y Minas, Joel Santos, realizó una visita de supervisión de los avances en los trabajos de la central gas natural Manzanillo Powerland, que se concluye en el municipio Pepillo Salcedo, la cual entrará en operación a partir de 2025 e inyectará a la red eléctrica nacional 414 megavatios. Y realmente estamos viendo cómo este proyecto está avanzando para estar inyectando energía al sistema el próximo año. Es un proyecto de 414 megavatios, ciclo combinado, gas, y que sin lugar a dudas hará grandes aportes a nivel de costo, a nivel obviamente de estabilización de todo el sistema eléctrico de la República Dominicana. Podemos ver los importantes avances que está teniendo, el gran avance gracias al empuje del grupo privado de Energía 2000, que está sin lugar a dudas haciendo con esto un gran aporte al país. Y como gobierno pues han contado como un aliado, han contado con un aliado para pues seguir avanzando en este importante proyecto. Vemos como las turbinas están en pie, están avanzando. Obviamente vamos también a poder ver los avances hoy de la línea de 345 que parte desde aquí hasta El Naranjo, en las cercanías de Santiago, que será pues obviamente, para utilizar un término, las arterias que transportarán la energía hacia el resto del país.
Cambiamos de noticia. La Dirección General de Impuestos Internos anunció que este martes 22 de octubre de 2024 iniciará el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular 2024-2025. Los valores del impuesto de circulación vehicular, popularmente conocido como marbete, permanecen invariables en relación con el periodo anterior. 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2019 y 3.000 pesos para los vehículos fabricados del año 2020 en adelante. Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como en las colecturías de la DGI en Villa Vázquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero de 2025. Con esto finalizamos nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Será hasta una próxima entrega.